Los pósters, esos cuadros que decoran los pasillos fuera de las salas de cine. Imágenes que atrapan tu mirada mientras esperas que tu acompañante salga del baño del cine. Pequeñas ventanas que crean ilusiones y expectativas acerca de las próximas cintas a estrenarse. Un elemento que puede ser decisivo para la elección de tu película, y a veces el primer y único contacto con la película que estás a punto de ver. ¿Qué elementos conforman un buen póster? ¿Por qué es tan importante para la promoción de una película? ¿Y por qué algunos de ellos se convierten en iconografía popular y parte del subconsciente colectivo de generaciones de espectadores? Para empezar, un poco de contexto. ¿Cómo se origina el cartel y se convierte en un medio publicitario? La comunicación visual se ha presentado desde tiempos lejanos. La historia del cartel ha estado siempre ligada al movimiento y a la realidad de las personas, como un reflejo de la realidad social, política y cultural en la que están sumergidos sus habitantes. Pero su evolución va de la mano de las necesidades de comunicación de cada momento y se ha ido desarrollando al mismo ritmo que los movimientos artísticos, así como también de los sistemas de impresión. El avance tecnológico fue clave para la creación del primer cartel como lo podemos identificar en nuestros días. Este se remonta a Francia del siglo XIX y el trabajo de Jules Cheret, quien podemos decir que es el padre del cartel moderno. Él fue el primero en utilizar la técnica de litografía que permitía la impresión en varios colores con mayor facilidad. Comenzó haciendo carteles para teatro, pero se popularizó por sus carteles publicitarios, teniendo un estilo único, el cual se caracterizaba por la presencia de la mujer en los carteles, mostrando a la figura femenina con una corporalidad tentativa y seductora que resaltaba por encima del producto que trataban de vender. Cada cartel de Cheret contenía una fuerza vibrante, dinámica, que obligaba virtualmente al receptor a que se detuviera, mirara y fuera cautivado por su obra. En el siglo XX las cosas cambiaron. El producto que presentaba el cartel publicitario se convierte en el protagonista. Aún concentrándose en París, la mujer deja de ser el centro de atención y comienzan a aparecer figuras más relacionadas con los productos en cuestión. De la mano de Leonetto Capiello, se moderniza el lenguaje visual de la ilustración, comenzando a utilizar fondos planos, siendo este su sello personal. A partir de 1914 fue que el cartel evolucionó de una manera radical con el auge de la propaganda bélica. Carteles que anunciaban el reclutamiento, los cuales justificaban la participación en guerra, al igual que la búsqueda y recaudación de recursos. A comienzos del siglo pasado, junto con la creación del aparato cinematográfico y su industria, los carteles predominaron desde que el cinematógrafo se presentaba como atracción de circo, siendo uno de los primeros pósters el del Regador Regado de 1896 de los hermanos Lumière, en el cual se presentaba a una familia en una sala de cine disfrutando de la proyección. Tiempo después, aún en los años 20, el cinematógrafo abandonó los transhumantes y los carnavales provisionales y se construyeron las primeras salas estables. Tanto los productores como los exhibidores de la época, como Pathé Gaumont, encargaban carteles a creadores conocidos, así como también a diseñadores y artesanos gráficos. Mientras que en Europa se comenzaban a percibir influencias estéticas del Art Nouveau, siendo uno de los más representativos el póster de Metrópolis de Fritz Lang de 1939. Mientras tanto, en Hollywood, cada productora comenzaba a definir su propio estilo, teniendo por un lado a la First National, teniendo pósters emblemáticos como el The Kid de Charles Chaplin de 1921, y por otro lado la productora United Artists con el póster de Gold Rush de 1925, también de Chaplin, en el cual su nombre comenzaba a resaltar como un atractivo para que la gente acudiera al cine a verla. Posteriormente predominaron los denominados carteles artísticos, en los que destacaban las ilustraciones hechas a mano, las tipografías elaboradas y el uso de colores llamativos. Para los años 40, un punto clave que se dio en Estados Unidos fue que se le dio más valor al diseño gráfico. Un ejemplo de esto fue la creación de The National Screen Service, quien se hacía cargo de la distribución de los carteles cinematográficos en todo el país. A su vez, comenzaron a ser posibles las reimpresiones, por lo que se formó un formato de numeración conformado por el año y un número de serie.
Teniendo en cuenta que para estos años se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial, esto tuvo repercusiones en los actores que tuvieron que ir al campo de batalla, y los que no fueron requeridos se dedicaron a realizar películas bajo una censura bastante estricta. Ya para los años 50, la década donde la televisión cobra un papel importante como medio de comunicación y como medio de entretenimiento, haciendo que las grandes producciones de la época apostaran por diseños en sus carteles en los cuales la tipografía deja de ser un simple apoyo para estos y se convierte en un elemento fundamental dentro de la composición. Aunado a esto, comienza la era de las grandes producciones acompañadas de este nuevo estilo, como lo fueron Ben-Hur, Los 10 Mandamientos o Rebelde sin causa. A partir de los años 60, la fotografía cobra una gran importancia en los pósters. La tendencia era componer carteles usando imágenes de gran tamaño de los protagonistas, siendo el foco principal de atención. A este estilo se le llamó el cartel fotográfico. Ejemplos como Psicosis, Breakfast at Tiffany's y Mary Poppins. Para los 70 comienza la era psicodélica en cuanto a la elaboración de los pósters, combinando los elementos que caracterizaban al cartel fotográfico, pero agregando pintura o dibujos con colores llamativos, los cuales se encuadraban dentro de un marco de colores neutros que marcaban un contraste interesante. Así fue como se popularizó este estilo. Por otra parte, también comenzó un estilo de pósters pintados a mano, los cuales muchos de ellos se convirtieron en iconografía y una referencia visual para la cultura popular, estilo que prevaleció y se popularizó aún más en los años 80. Avanzando en el tiempo una década, en los años 90, prevalece y se siguen combinando los estilos que previamente se popularizaron en décadas pasadas, al igual que en la llegada del nuevo siglo, en el cual, conforme este fue avanzando, se presentó un estilo de póster conocido como teaser póster, el cual da un pequeño vistazo de lo que será la cinta, esto usado como recurso de marketing para así después revelar el póster oficial junto con algún avance que lo respalde. Después de esta travesía por la historia de los pósters y llegando a la actualidad, llegamos a la conclusión que no hay un estilo ni una fórmula definida para hacer un cartel cinematográfico. Los límites son solo la imaginación y la creatividad que se pueda plasmar en un formato vertical. Los pósters son un factor importante en el mundo del cine, llegando a ser más complejos que un tráiler completo, es decir, más de 1000 palabras con una sola imagen, combinando colores, tipografías, profundidad y la composición de todos esos elementos para así hacer atractiva a la película que promociona y dar un pequeño vistazo de ella. Un buen póster no es el que tenga la mejor tipografía o los mejores colores. Es el que hace que tu mirada se centre en él unos segundos. Es el que hace que esa persona que va manejando o que espera el camión volteen a verlo en una parada o en un espectacular y decidan que vale la pena acudir al cine y darle una oportunidad a esa película.